Buenas noches, querido profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Marco Zefiro y esta noche les vengo a hablar sobre las obligaciones y los derechos de los y las trabajadoras. De la lectura, algo que me llamó poderosamente la atención es con respecto, por ejemplo, a las acciones disciplinarias, pues ya que estas tienen una infracción menor que, por ejemplo, del ámbito penal. Dentro de las infracciones disciplinarias existen muchísimas, pues estas se basan de acuerdo a la índole, ¿verdad?, del comportamiento de una persona. Por ejemplo, se exponían en la lectura distintos panoramas como, por ejemplo, el del comportamiento de un trabajador fuera de su lugar de trabajo. Por experiencia en el ámbito en el cual yo me desempeño, sí he sabido, por ejemplo, de que de manera contractual se le pide a los trabajadores que se mantenga una postura o un comportamiento adecuado para proteger la imagen de la empresa. En este caso y en el ejemplo particular de la representada, si uno de nuestros trabajadores que, por ejemplo, se mantiene en contacto directo con el cliente, sale, por ejemplo, en las noches, se va de fiesta con los amigos, etc., y comienza a tener de repente conversaciones sobre los huéspedes que están hospedados en el hotel, etcétera, etcétera, pues este comportamiento no es tolerado y está tipificado dentro de lo que es el contrato laboral. Otro de los ejemplos que mencionaba es, por ejemplo, el hecho de la competencia desleal. En esta, por ejemplo, es muy fácil, ¿verdad? En el caso de una agencia, por ejemplo, prestadora de servicios de property management, que es como lo que comúnmente se trabaja en la región donde yo vivo, que es Playas del Coco, en Guanacaste, Costa Rica. Existen muchísimos extranjeros que adquieren casas o condominios por acá, pero no tienen el tiempo o no cuentan o no quieren dedicarse o estar pendientes de su propiedad, por lo cual la dan a un tercero para que esta persona las administre. Estos property management, que son quienes se encargan de administrar estas propiedades, contratan personal calificado para que puedan llevar a cabo estas labores. Lo que sucede es que estas personas, una vez que comienzan a aprender el teje y maneje de esta compañía, de repente sucede de que comienzan a ver ciertas cosas que ellos podrían de repente desempeñarlas o ejercerlas de una mejor manera desde el punto de vista personal, y crean compañías paralelas al trabajo que ellos están desempeñando, pero brindando un servicio mucho mayor o mucho más personalizado, haciendo que esto pues cree una competencia desleal. También se puede entender como competencia desleal no solamente el llevar o el hacer un trabajo paralelo o la creación de una empresa paralela, sino también compartir, por ejemplo, información a proveedores de manera que los pueda beneficiar, ya sea porque son amigos, porque son parientes o familiares, y entonces se otorgan estos contratos a estas diferentes personas. Se habla también, por ejemplo, del derecho a la intimidad. En el derecho a la intimidad, por ejemplo, si el empleador, por ejemplo, quiere revisar de repente el locker, el escritorio o las pertenencias de sus trabajadores, esto se considera una violación al derecho fundamental que tienen los y las trabajadoras. Lo que sí podría hacer, por ejemplo, el empleador es solicitar ante un juez o hacer una revisión en presencia del trabajador sobre sus pertenencias si de repente él considera o tiene sospechas de que hay de repente una fuga de materiales, de información o de bienes de la empresa. En el caso, por ejemplo, de las incapacidades, se exponen también varios ejemplos en el artículo
de lectura. Uno de ellos, por ejemplo, deriva sobre una doctora, la cual se encuentra en incapacidad por enfermedad y no puede ejercer. Sin embargo, se descubre que durante ese periodo de incapacidad ella realiza consultas privadas, lo cual pues evidentemente termina en una terminación de contrato sin responsabilidad patronal, ya que se descubre que hay un aprovechamiento o una ventaja sobre esto. También hay otros temas importantes que se tratan en esto, y es que, por ejemplo, se realizan también o se pueden realizar también pruebas toxicológicas, por ejemplo, a los trabajadores en materia de seguridad pública. Y es que es importante también que para estas personas que se trata de salvaguardar la integridad de todos los y las costarricenses, es importante que se realicen este tipo de pruebas para justamente constatar de que estas personas no estén ingiriendo ellas también algún tipo de drogas, alcohol o malos comportamientos, pues ya que esto no estaría tampoco pues bien visto por la sociedad. En cuanto a la jerarquía, por ejemplo, está el deber de la obediencia, y si bien es cierto debemos de obedecer a nuestros patronos en lo que se nos pida, no se puede tampoco aprovechar por parte del patrono y hacer esto como un tipo de esclavitud. Tampoco se puede también nosotros como patronos no aprovecharnos, por ejemplo, de la subordinación, y se habla un ejemplo específico de un gerente de ventas de una compañía quien pedía favores sexuales a sus subordinadas para poder garantizar una continuidad en la parte laboral, y se le amenaza con el despido en caso de que ésta no acceda. Ejemplo que de hecho se llevó a cabo y se terminó con la relación laboral de esta persona, quien posteriormente lleva a cabo una demanda y puede comprobar que así sucedieron los hechos, por lo cual esta persona es desvinculada de la empresa. Se habla también, por ejemplo, sobre el caso de un director de un colegio, el cual mantiene una relación con una alumna de 13 años, por la cual también, si bien es cierto, no se llega a probar el hecho de que hubo una violación o de que hubo un acoso sexual por parte del director de la escuela, sí se entiende que en materia de educación y más bien lejos de esta persona ayudar a desarrollar los valores en la niñez, en la juventud, más bien se aprovecha de su posición, de su edad, de su poder para hacer este tipo de ilícito contra una menor de edad, y por eso es también desvinculado de su lugar de trabajo. Se habla también, por ejemplo, sobre incapacidades, las diferencias entre el abandono de labores y las ausencias. En temas de, por ejemplo, abandono de trabajo, se ponen varios ejemplos, dos de ellos que quisiera destacar. Uno es en el cual una persona realiza un abandono de trabajo por 3 días consecutivos en un mes por 3 días, en un mes calendario, los cuales él justifica posteriormente, pero no lo hace con anterioridad o justo después de los hechos, sino que lo hace con mucho tiempo después, cosa que no le dio tiempo al patrono para poder buscar una solución mientras estas ausencias se presentaron. Esta persona se desvincula también de la empresa. El otro ejemplo es sobre un trabajador el cual sí da un aviso a su patrono que irá o asistirá al funeral de un familiar o de una persona conocida o allegada, pero al día siguiente esta persona no se presenta a laborar a la empresa, y el representante de la empresa trata de desvincularlo por una ausencia injustificada. Sin embargo, ante el tribunal, el juez dictaminó de que sí era una razón de peso, de que si el patrono conocía el hecho de que él iba a estar en el funeral, pues era bastante lógico que al día siguiente esta persona iba a asistir también
al funeral, entonces se deniega la posición del patrono para desvincular a esta persona, por lo cual no es considerado un abandono de trabajo. Si por ejemplo se consideró una falta grave en un tercer ejemplo, en el cual por ejemplo un trabajador sale 30 minutos antes de su jornada laboral, lo que ocasiona en que 3 clientes que llegaron a la empresa a solicitar unos papeles muy importantes no estuvieran listos porque esta persona ya no estaba laborando, lo que resultó en la pérdida de 3 contratos importantes para esta empresa y por supuesto con pérdidas pues incontables, ¿verdad?, para este patrono, lo que ocasiona que se desvincule a esta persona por justamente haber abusado o haber hecho abandono de sus labores. Se exponen también muchísimos ejemplos sobre abusos deshonestos, los cuales pues no vamos a ahondar porque sí sabemos que la ley en el campo de los hostigamientos sexuales es muy estricta. Y por último me gustaría hablar también sobre los derechos básicos del trabajador, que básicamente son 4 de ellos. Entre estos 4 podemos notar, por ejemplo, el derecho al aguinaldo, el derecho a las vacaciones, el derecho al preaviso y a la cesantía. En cuanto, por ejemplo, a las vacaciones, estas se calculan con base a los 12 meses laborados o la cantidad de meses laboradas durante un año de trabajo, y se dividen entre el número de meses, y este es el periodo que se va a depositar, o el dinero que se va a depositar en la cuenta de los y las trabajadoras, con un periodo no máximo de los primeros 20 días del mes de diciembre. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores públicos, esto se calcula a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de octubre, sobre todo los salarios devengados divididos entre 12 o entre el número de salarios dentro de los cuales el trabajador estuvo activo. No aplica si, por ejemplo, si el trabajador estuvo en periodos largos de incapacidades. Sí aplica, por ejemplo, en el caso de la maternidad, se calcula y se paga ese monto. Para el caso, por ejemplo, del preaviso, en el preaviso, por ejemplo, si no aplica para las personas que han trabajado por menos de 3 meses, para todas aquellas personas que trabajan dentro de los 3 y los 6 meses, se les otorga 7 días de preaviso, ya sea que la persona renuncie, da 7 días a su patrono para poder realizar la entrega o el entrenamiento a esta persona que lo reemplazará eventualmente. En el caso de ser, por ejemplo, de 6 meses a un año, se darán 14 días de preaviso, 15 días de preaviso, perdón, y para las personas que están a partir del año de labores, se dará un mes completo del preaviso. Cabe destacar que durante este periodo de preaviso, las personas también que renuncian tienen el derecho de un día de asueto que les va por semana, que les va a permitir también aprovecharlo para la búsqueda posible de un nuevo trabajo. Por último, no menos importante, quiero hablarles también de la cesantía, del auxilio de cesantía, y pues básicamente lo que dice es que durante de los 3 a los 6 meses laborados se les hará el pago de 7 días de salario, y entre los 6 y los 12 meses se les dará un salario promedio de 14 días, y a partir o después del primer año de labores son 19.5 días laborados de salario. Esto va a ir así sucesivamente por los próximos años venideros, y va en aumento de prácticamente media fracción por año laborado. Al momento de la terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal, el patrono sí está obligado al pago de la cesantía, pero se pagarán únicamente los últimos 8 años laborados. Esto para el caso de personas que tengan más de, obviamente, 20 años de labores. Se ponía el caso de una persona, por ejemplo, con 28 años de labores, se calcula la cesantía basada en los últimos 8 años de salarios devengados, 20 días salariales
por cada año laborado. Y eso básicamente sería todo lo que quiero destacar de la lectura, y me despido nada más agradeciendo por una interesantísima lectura que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.